Ya. Entonces, más antes les había indicado que eh, tenemos en la parte de abajo tenemos las reglitas donde nos indican los cuadros que van a contener a la animación. En este caso, para hacer un recordatorio, yo he dibujado un simple cuadrado que vamos a hacer que este cuadrado vaya, por decir, de izquierda a derecha, de derecha arriba hacia abajo o derecha, y vaya dando una vuelta, pero no yendo directamente a las esquinas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Primero tendríamos que definir más o menos a qué velocidad iría nuestra animación de este objeto, ¿no? Yo me voy a saltar aquí hasta abajo donde dice el cuadro número 10 y le voy a hacer un clic con el botón derecho. Ahí vamos a crear, vamos a insertar, mejor dicho, un que le llaman fotograma clave. ¿Por qué? Porque vamos a partir de ese momento cambiar de dirección en la idea de animación de este objeto que es el cuadrado. Después me voy a ir al cuadro 20, donde también voy a hacer una inserción del fotograma clave. Y así lo voy a dividir en 4 fases toda la animación que se ha pensado. Y en cada fase va a ir el cuadrado moviéndose hasta la esquina, ¿no? De la posición en la cual está hasta la esquina siguiente, y así tendría que ir completando una vuelta. Entonces me voy a ir ahora al cuadro número 30, y de la misma forma estoy insertando un fotograma clave y debería de acabar en 40, en el fotograma 40. Estoy haciendo clic derecho y le pongo igual insertar fotograma clave. Ahora me voy a ir a donde está el cuadro número 10. Ahí. Y ahí le voy a hacer un clic. Ahí se activa el cuadradito este. Y le voy a hacer clic derecho, clic con el botón derecho. Un segundo, aunque creo que estas otras dos fases deberían de hacerlas luego. Pero a ver, aquí le vamos a hacer como decíamos antes. Y le vamos a poner esto que dice crear interpolación de movimiento, haciéndole clic con el botón derecho encima del objeto. El hecho de crear interpolación de movimiento nos va a dar la posibilidad de que podamos mover este objeto, pero el programa gradualmente va a hacer que el objeto se mueva, vaya creando las subfases de la animación hasta llegar a la posición que estamos determinando. Entonces yo le hago un clic en crear interpolación de movimiento y le pongo aceptar. Bueno, aquí me aparece un mensaje, pero no le vamos a hacer caso. Y nuevamente agarramos el objeto y le movemos. En este caso lo voy a mover hasta este lugar. Si, bueno, de aquí, si se fijan, me salta directamente, ¿no? Estoy en el cuadro 9, pues, paso al 10 y salta. Y bueno, en el 20 y en el 30 vuelve a la posición anterior porque no he movido esos lugares. Entonces en este caso vamos a poner en el 20 un clic ahí y lo voy a trasladar aquí abajo. Después me voy a ir a la posición, digo, al cuadro número 30 y lo voy a poner aquí abajo. Y entonces mi objeto va a ir saltando desde la posición inicial hasta que vuelva al momento de inicio. ¿Ya? Entonces, se ha logrado hacer eso y ya vemos que tenemos acá abajo un botón que dice play o reproducir,
Y al hacer reproducir, entonces nuestro cuadrado va haciendo la secuencia que hemos hecho, ¿no? Desde el inicio que estaba en la parte superior izquierda hasta ahí por fases, hasta que complete una vuelta y vuelve a estar en la misma posición inicial. Esto, bien. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a nuevamente irme desde el cuadro 40, que lo tengo ahí en el distribuidor de cuadros que está en la parte de abajo, y lo voy a hacer más rápido. Voy a ir al cuadro 45 y le vamos a poner ahora, a diferencia de antes, esto que diría insertar fotograma nomás. Ahí mismo le voy a hacer un clic con el botón derecho y le voy a poner crear interpolación de movimiento. ¿Bien? Y bueno, voy a mover. Ahora. Ahora le pongo así. Y fíjense cómo avanza mi animación, pero ahora por fases, diremos. A ver, denme un segundito.
Listen, no se le escucha. Hola, hola, hola. Hola, tendría que escucharse ahora. ¿Me confirma? Ahora sí se la escucha, Listen. Ya, sí, van a disculpar, Se le escucha, Listen. ya, sí, es que tengo un gato bien juguetón y se enredó en mis cables. Ya. Entonces, como decíamos antes, hacemos este tipo de, de salto, digamos, a este. A ver, voy a retroceder en pasos para hacer la idea nuevamente. Ahí. Entonces, de la posición que teníamos inicial para esta otra fase que va del cuadro 40 para arriba, fíjense, lo que hago yo es insertar un fotograma, digamos, normal, ¿no? Con el clic derecho le hacemos insertar el fotograma y cuando necesitamos cambiar de dirección, vamos a irnos un poco más, más a la derecha y le voy a hacer insertar fotograma clave. Y le voy a poner posición. Y me voy al cuadro correspondiente, en este caso al 50, y ahí le movemos a la otra posición. Me voy a ir al cuadro 55 y ahí nuevamente le pongo, esta vez clave tiene que ser y especificado en posición. Voy con el indicador al cuadro 55 y le hago el otro movimiento, ¿no? Me faltaría uno más para completar la vueltita, entonces me voy al cuadro 60 y le hago lo mismo, insertar fotograma clave, pero especificado la posición. Y me voy con el indicador rojito este hasta el cuadro 60 y muevo Hay dos clases. y muevo el cuadrito hasta la posición que estaría cerca al inicio, ¿no? Que hemos especificado. Entonces, la diferencia va a ser de que, creo que alguien levantó la mano. Álvaro, Listen, dime. listen, perdón que le interrumpa. ¿Qué aplicación es esta me dijo? Ah, es Flash. A ver, se llama así el programa. Ay, perdón. Dame un segundo. Es Adobe Flash, ¿no? O si estás trabajando en una máquina muy antigua, sería Flash Macromedia, pero el nombre es Adobe Flash. Ahora, hay varias versiones. Hay Adobe Flash CC, CC1, CS 2, 3, 4, creo que hasta el 6. Ya, Pero mi profe, es, dime. ya, profe, y con la que está avanzando ahorita, profe, ¿cuál es? Esta es la versión CC, o sea, Ya está bien, Adobe Flash CC, así es el nombre. ya, profe. Gracias, profe. Ya, a ver, continuamos entonces. Eh,
Fíjense cómo se va distribuyendo la velocidad, ¿no? A ver, digamos, en el primer bloque de animación, hasta antes del 40, hemos hecho que salte directamente el cuadrado hasta la siguiente posición. Y del 40 para adelante, hasta el 60, lo que hemos hecho es que no salte, sino vaya gradualmente desde una posición hasta la siguiente que hemos definido, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estos tipos de movimiento que podemos hacer con cualquier objeto. A ver, le voy a poner play con la parte que dice reproducir y veamos. Entonces, ahí va saltando, ¿no? A diferencia del otro, del 40 para adelante, que ya no salta, sino se vuelve por, bueno, por subfases, digamos. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Vamos, si han visto, lo que he hecho es agarrar el último cuadro que está en el 60 y le hago un clic sostenido. ¿Para qué? Lo voy a hacer hasta el 100, digamos, y le suelto. Y se ha distribuido uniformemente los espacios que tenía desde el 40 hasta el 100, y toda esa parte se ha vuelto más lento que antes. A ver, veamos a través de su reproductor. Le voy a poner play o reproducir y fíjense. Entonces el movimiento es más lento a diferencia de antes. A ver, veamos cómo estaba antes, que es más así, más rápido. A ver, le voy a poner reproducir. Así. A ver, necesito saber si esta parte de esta idea de cómo vamos haciendo una animación inicialmente con saltos, como hemos visto en las fases que están antes del 40, si se ha entendido esa parte, y también si se entiende la siguiente parte, que sería con subfases que nos dan lo que el programa le llama interpolación de movimiento, y digamos el cuadrado parece que ya no saltara, ¿no? Sino que va como que recorriendo hasta la siguiente posición. ¿Se ha entendido esta idea de animar? ¿Me pueden confirmar? Sí, licenciado, se entiende. Sí, listo, se entiende. Ya. Entonces, sigamos viendo el programa. Ahora bien. Entonces, si se dan cuenta, hacer una animación en realidad es el paso de una posición a otra de un determinado objeto, ¿no? A veces no solo son objetos, pueden ser otros elementos, así como trazos o rellenos dentro de lo que vayamos construyendo. Pero en este caso nosotros hemos agarrado el, el objeto, pero seleccionado de forma, a ver, como en el principio se muestra el objeto seleccionado de esta forma, ¿no? O sea, hay que considerar que a este objeto, bueno, está compuesto por una especie de contorno y el relleno. Entonces, cada uno de estos elementos es editable también por separado. Si yo le hago un clic, por ejemplo, aquí a la parte de la línea esa de arriba, y le pongo suprimir, entonces va a desaparecer la línea, pero van a seguir las otras líneas que conforman el cuadrado. Si yo agarro el relleno, que sería lo central, igual si le pongo suprimir, entonces voy a tener solamente
estos pedazos, ¿no? Que serían los que me han sobrado de las líneas que estaban envolviendo a la figura, ¿sí? Pero como en este caso hemos hecho una idea de, de animación que va saltando y hemos creado lo que se llaman fotogramas claves, entonces cada fase, diremos, nueva es independiente de la anterior, ¿sí? Por eso es que si yo quito en la anterior esos elementos, en la siguiente que irían desde el 10, bueno, ya se normalizarían, ¿no? A diferencia de esto, de aquí. Entonces, como el objeto ya se ha vuelto en un objeto, se diría, editable como bloque para todas estas fases de movimiento, si yo quiero hacer lo mismo que hice como antes hemos visto en el cuadrado, entonces tendría que hacerle doble clic al objeto, perdón, ahí al objeto cuadrado, y recién se activa solo el objeto como un elemento aislado, pero si se fijan en la parte de abajo, ya no están los cuadros por segundo que teníamos especificados, que estaban hasta más del 40. Entonces aquí recién puedo agarrar, a ver, en este caso el relleno lo voy a quitar y solamente me va a quedar el exterior, ¿no? Para volver a mi animación como tal, le he hecho un doble clic, pero en la parte en blanco, para que así pueda seguir con las fases de animación. Pero aquí, si se dan cuenta, ya no es independiente cada fase de la animación, ¿no? El cuadro 45 conserva solamente el exterior, pero el interior ha desaparecido como estaba en un principio. Y lo mismo con los siguientes, ¿no? El cuadro 50, el cuadro 55 y el cuadro 60. ¿Sí? Entonces, esa diferencia hay que tomar en cuenta para cuando estemos haciendo alguna especificación más al detalle de nuestra animación. ¿Ya? A ver, en este momento, ¿cuántos estarán con su computador a la mano? ¿O todos? O por lo menos me decía... bueno, estoy suponiendo que todos tienen un computador a la mano, o no será así. ¿Me pueden confirmar alzando la manito o algo así? Bueno, pregunto mm, si, si todos están con el computador a la mano, cosa que podemos hacer otros ejercicios con ustedes ya. ¿Mm? Ya. Bueno, según las respuestas, no están todos con su computadora a la mano.
También Camila me dice que tiene el CS6. Está bien, el entorno es casi parecido a esta que estoy usando. Está bien esa versión, no hay problema. Y bueno, para los otros, como se está grabando, vamos a tener que compartir luego el link de la grabación para que lo vean por YouTube. Ya. Entonces, volviendo a lo que estábamos especificando aquí, la idea de la animación es precisamente esa, ¿no? De que un objeto pase de una posición inicial a una posición final, podemos decir. Y si va por partes esta animación, entonces de esa posición final va a pasar a otra, mejor dicho, esa posición final va a ser el inicio de una nueva fase para tener un nuevo final. Y así, por fases, vamos haciendo la animación. Ahora bien, hemos visto también que que en esta animación podemos controlar la velocidad, ¿no? Yo le hago un clic sostenido, agarrando del borde derecho del bloque aquí que se forma, que está pintado de azul, y le estiro. Y al estirarle puedo hacer que mi animación, que era posiblemente muy lenta, ahora sea más rápida. Y veamos, ¿no? Ahora está más lenta la animación y se han aumentado más subfases dentro de este proceso de animación. ¿Ya? Entonces, esto es clave para que nosotros podamos entenderle otras cositas más que vamos a hacer. Y a ver, como complemento a todo esto, voy a aprovechar de indicarles o recordar si es que algunos de los botones de las herramientas se asemejan con los programas que ya hemos visto, así como Illustrator o Photoshop, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a ver, los elementos que tenemos en la derecha van distribuidos así, ¿no? En una barra que tendría el título de, a ver, vamos a ampliar esta barra. Van con estos iconitos, mejor así chiquita, ya. Con estos iconos que tienen los siguientes títulos del botón, por ejemplo, color, están muestras, están alinear, está información, transformar, configuración predefinida del movimiento, biblioteca. En el otro lado tenemos el botón principal de selección, el siguiente botón que es de subselección, la herramienta de transformación libre, la herramienta que es de rotación 3D, la herramienta lazo, la herramienta que sí o sí vamos a usarlo en cualquier programa es pluma, en cualquier programa de diseño, ¿no? La herramienta texto, la herramienta línea, cuadrado, óvalo, Polystar, le dicen que es un dibujador de polígonos de diferentes características. Luego está la herramienta lápiz, pincel, bote de pintura, herramienta bote de tinta, la herramienta cuentagotas, la herramienta borrador, manito, lupa, o mejor dicho, zoom. Y aquí abajo tenemos los colores que estarían especificados según el objeto que que tengamos seleccionado, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este objeto, si yo quiero cambiarle el color por ejemplo, del trazo que envuelve el cuadrado, en este caso está con tono más o menos celeste. Si yo quisiera cambiarle a otro color, no voy a poder agarrar directamente
el trazo, ¿no? Tengo que hacerle doble clic y ahí pasa recién a ser un objeto independiente. A ver, lo voy a ampliar esto. Y ahí lo vemos más claramente. Entonces, si yo quiero cambiar el color de de toda la línea que va envolviendo el objeto, puedo hacer un doble clic aquí donde dice color de trazo. Y escojo un nuevo color para definirlo. A ver, puede ser un rojo, por ejemplo. Bueno, para definir el color tendríamos que seleccionar el objeto en todas ¿cómo se diría? En todos los lados, y ahí recién le ponemos el color que necesitamos, el nuevo color. No, bueno, no es un rojo este, pero este sí. Ahí está. Sí. Entonces, de esa forma podemos cambiar diferentes aspectos de los objetos, ¿no? Yo le hago doble clic y vuelve a mi anterior idea de animación. Ya. Otro detalle a considerar en esta barra de cuadros por segundo es que para lo que necesitemos hacer, sí o sí tenemos que tener una idea de cómo va a ser la velocidad de lo que vayamos a mover, ¿no? O no mover, porque dentro de una animación pueden haber objetos que se muevan y otros objetos que no se muevan. Fíjense. A ver. Por ejemplo, vamos a hacer una idea de animación ya un poco distinto, donde vamos a usar otros elementos y le vamos a volver un poco más compleja la idea. Y vamos a usar lo que se llaman capas. Vamos a empezar a usar otros tipos de capas. Y las capas van a ver que se pueden superponer o trasladar incluso de posición, así como las capas que usamos en programas editores que, que de una u otra forma ya los han visto, así como el Photoshop o Illustrator. A ver, yo voy a agarrar todo esto y lo voy a eliminar. Le echo un clic, ¿no? Le estoy poniendo eliminar capas. Ya está. Entonces mi capa está en blanco, todo lo que hice anteriormente ya está fuera. Y a ver, ¿cuál va a ser mi idea de animación? Ahora vamos a plantear. Yo voy a dibujar ¿cómo se dice? Una especie de cerros o cosas parecidas. Y la idea de la animación va a ser que detrás de los cerros vaya apareciendo un sol, digamos, ¿sí? El sol que vaya iluminando, si alcanzamos a hacer eso, y si no, solamente que el sol vaya saliendo de entre los cerros. A ver, vamos a dibujar primero la idea de de las montañas, que esas sí van a ser estáticas, no van a estar en movimiento. Bueno, para dibujar esto necesito usar la herramienta trazo. Perdón, pluma.
y le vamos a poner un, un relleno, ¿sí? Por si acaso, para poner el relleno, lo que estoy haciendo primero era seleccionar el, de esta parte de la derecha abajo, seleccionamos primero el color a través de este botecito de pintura y donde tiene un cuadrado, ahí seleccionamos el color. En este caso yo había escogido una especie de azul, bueno, es un azul verdoso, pero podemos hacerle algo más, darle un tono más café, por ejemplo, ya que son montañas. Entonces le doy ese tono café y luego me voy al bote de pintura que está aquí arriba y con el bote de pintura le hago un clic a todo el área seleccionada. Entonces se pinta de este color mis cerritos, ¿no? ¿Qué tal si yo necesito en toda esta escena que estoy fabricando una ¿cómo se diría? Un cielo, ¿sí? Puede ser un cielo que tenga nubes o solamente un cielo despejado o un cielo tal vez con una degradación. A ver, vamos a poner un cielo, pero aquí es donde vamos a usar otra capa, ¿no? Entonces yo voy a irme al lugar que dice, al distribuidor de capas que está aquí abajo a la izquierda y le voy a poner nueva capa aquí en estos indicadores que tenemos un poco más a la izquierda abajo. Dicen, bueno, están distribuidos de la siguiente forma, ¿no? Dice nueva capa, luego dice nueva carpeta y eliminar. Entonces yo le voy a poner nueva capa. Y a esta nueva capa, bueno, la nueva capa por si acaso es la capa 2, ¿no? Y a la nueva capa que es la 2, ahí es donde yo voy a dibujar un cuadrado que va a simbolizar mi del cielo. Solo que aquí, como la capa la hemos creado después, entonces se pone encima de la anterior capa. Luego vamos a cambiar su posición, ¿no? Primero voy a poner aquí el color que necesito que esté. Yo le voy a poner un color uniforme. A ver, por ejemplo, puede ser un cielo de ese tono o un poco más claro. Ya, así. Listo. Ya tengo mi cielo. Ahora me voy a buscar la herramienta selección. Con la herramienta selección lo que hago es cambiar de lugar estas capas. Entonces la capa 2 necesito que esté debajo de la capa 1. Le hago un clic sostenido y ya está. Entonces ya tendría el elemento cielo, que es el fondo, que estaría en la capa 2, y el elemento cerros, que están en la capa 1. Ahora necesito una nueva capa donde voy a poner el elemento que se mueve. En este caso habíamos dicho un sol, ¿no? Lo estoy haciendo un poco rápido a los trazos para que avancemos en la clase. Y cuando ya estemos haciendo los ejercicios, van a tener más tiempo en sus computadores. Entonces voy a insertar una nueva capa, ya, que va a ser la capa 3. Y en esta nueva capa voy a empezar a dibujar el elemento que va a ser el sol. Voy a seleccionar la herramienta óvalo y voy a dibujar un óvalo, ¿no? A ver, más o menos de ese tamaño. Ya. Como es un sol, necesito que en este caso no tenga trazos exteriores, solamente el interior tendría que ser pintado. Como es un sol, tal vez un color naranja o amarillo, ¿no? He seleccionado el color y me voy al lugar que dice bote de pintura y le pinto. Ya está pintado. Ahora, perdón. Ya, ahora selecciono el borde porque no necesito en este caso un borde para el sol. Así que lo voy a eliminar el borde solamente, pero
el, eh, el relleno, que es de color amarillo, va a permanecer. Lo mismo voy a tener que verificar luego para los otros elementos, ¿no? Eso con calma se va a hacer. De momento, hagamos que el sol sea el elemento que se vaya a animar. Ahora bien, diremos que el sol va a aparecer desde aquí, desde detrás de la montaña y va a ir subiendo hasta, ya diremos, ahí. O hasta aquí. Diremos que va a ir en una curva el sol, ¿sí? Entonces yo le voy a ubicar al elemento sol detrás de esta montaña, pero no necesito que esté visible en esta fase, ¿no? Va a tener que estar visible cuando vaya haciendo este movimiento, que va a ir tal vez haciendo una, ¿cómo se dice? Una curva o una recta también. O, a ver, un segundo, o le hacemos hacer una recta de aquí hasta aquí, cosa que mientras vaya moviéndose una recta va a ir mostrando cómo en esta parte se sigue viendo una parte de la montaña y va a cubrir parte del cielo y aquí también lo mismo. Entonces podemos hacer una recta también, ya aquí. Estoy ubicando ahí mi sol y le voy a poner la animación directamente que necesitamos para este sol. A ver, me voy a ir, lo voy a hacer un poco largo y me voy a ir directamente al cuadro 20. Le voy a poner insertar fotograma. Y le pongo crear interpolación de movimiento, ¿sí? Ahora lo voy a mover y listo. Bueno, aquí por si acaso no se ve nada. ¿Por qué? Porque si se fijan en la parte de abajo, donde están las otras capas, la capa 1 y la capa 2, solamente tienen un cuadrito, ¿verdad? Entonces a esas otras capas tendría que hacerle un clic con el botón derecho, igual también en el cuadro 20 y le pongo insertar fotograma, ¿no? Entonces hasta ahí se ha ampliado, digamos, el número de cuadros de ese objeto. Y lo mismo hago con el cielo. Ahora verifiquemos, mi sol está yendo así. Pero el sol, habíamos dicho que tienen que aparecer detrás de las montañas, ¿no? Entonces, a ver, puedo modificar incluso un poco más esto. Tengo que seleccionar la capa respectiva si quiero mover el objeto. Entonces, el sol que vaya así. Por si acaso, fíjense, si yo quiero que vaya haciendo una curva toda esta fase de animación, puedo agarrar diferentes lugares de toda la línea que va dibujando el trazo por subfases y haciéndole un clic sostenido, así como se ve en la pantalla, puedo llegar a modificar el tipo de curvatura, en este caso por el cual va a transitar, digamos, este sol, ¿sí? Veamos. Ya, algo así es, ¿sí? Entonces esa va a ser mi animación de este sol. Ya, pero el sol sigue estando delante de los cerros, eso no es lo que queríamos. Entonces agarro la capa 3 y la voy a poner entre la capa 1 y la capa 2. Ya, ahora sí. Ahora sí. Está como queríamos. A ver, play. Si les parece que eso es muy rápida la animación, entonces la podemos volver más lenta, ¿no? Haciendo como antes habíamos visto, agarrando del lado derecho de todo el bloque de animación que ya estaba establecido y le jalamos un poco más hacia la derecha. No podemos hacer eso con cada uno de los elementos. En este caso, con el elemento sol, el elemento
Listo, ahí. Entonces esto tendría que ser más lento. Veamos. Ya. A ver. Ahora sí les pregunto, si esta parte de cómo estamos haciendo una idea de animación con elementos estáticos y otros que se mueven, si se va entendiendo, porque básicamente este es el principio de cualquier tipo de animación que vayamos a lograr en este programa. A ver, ¿se entiende, verdad? Sí, Lisa, se entiende. Sí, licenciado, se entiende. Bien, entonces esto va a ser el inicio de lo que nosotros vayamos a trabajar en nuestros programas. Y lo que ustedes van a hacer es algo parecido, ¿no? Pero le vamos a aumentar un elemento más de complicación a esta idea de la animación. Eh, Esto va a ser para que ustedes ya vayan viendo cómo vamos a crear la interpolación de movimiento, más o menos cómo va a ser el movimiento, cómo van a distribuirse las capas según necesitemos, según la visibilidad que necesitemos, ¿no? Entonces, otro elemento que a ustedes les voy a pedir que aumente es una capa extra donde vayamos a poner nubes, nubes, ¿no? A ver, yo voy a hacer una simulación de unas nubes un poco hechas a la rápida. A ver, voy a aumentar una nueva capa. Y en la nueva capa, a ver, vamos a dibujar alguna especie de idea de nubes. Espero que me salga más o menos como fuera una nube. Es una nube tipo caricatura, ¿no? Ya. A ver, voy a modificar algunos puntos porque no me convence esta nube. Ya. Digamos, esa va a ser mi nube. A la nube le voy a poner un relleno, ¿sí? Como es una nube, le voy a poner un color blanco, ¿sí? Como relleno. ¿Ya? Y le pinto. ¿Listo? En este caso, esta nube que he dibujado tiene un borde. Yo voy a seleccionar todo el borde. Un segundo. Ahí puedo seleccionar de golpe todo el borde y eliminar, ¿no? Por suprimir. Voy a tener que dibujar por fases, creo. Digo, voy a tener que eliminar por partes los trozos de curva que no me sirven. Bueno, eso depende también del estilo de dibujo que se esté haciendo, ¿no? Porque hay muchos dibujos de animados que no, donde no hay mucho problema que exista o no bordes, ¿no? O dependiendo del sentido que le quieran dar al tipo de animación que se esté haciendo. A ver. Ya, ¿listo? Entonces tal vez mi nube que esté por ahí fuera del cuadro y gradualmente la nube vaya desplazándose desde la derecha hacia la izquierda. Pero la nube estaría
en este dibujo que estoy haciendo detrás del sol. Creo que no sería muy lógico. Entonces necesitamos que la nube esté delante del sol. Y si queremos, puede ser incluso delante del cerro este, o también detrás, ¿no? Poniéndole detrás nos va a dar la idea de que está más lejano. Poniéndole delante va a ser al revés, unas nubes más cercanas. A ver, en este caso lo voy a poner detrás del cerro, pero delante del sol. Ahora, ¿cuál es? Por si acaso, cuando empezamos a manejar más capas, lo que necesitamos hacer es, por cuestiones de facilidad de reconocer qué cosa hace cada capa, es bueno ponerle nombres, ¿no? Por ejemplo, en este caso la capa 4 son las nubes. Yo le puedo hacer un clic derecho aquí al nombre de la capa y buscar la parte que dice, no aparece aquí cambiar nombre, pero puedo hacer doble clic así y se activa el nombre. Entonces yo le escribo ahí, nubes, listo. Y así los voy a poder reconocer. Entonces había dicho que las nubes tienen que estar encima del sol. Y esta, la capa 3, es la que tiene el sol. Eso también lo voy a renombrar, o sea, le voy a poner sol como título de esa capa. Entonces las nubes lo voy a poner encima del sol. Y ya está. Ahora bien, las nubes están sin ningún movimiento. Pero habíamos dicho que la nube va a empezar de aquí, desde fuera del cuadro, va a ir en este caso que vaya de derecha a izquierda, ¿ya? Le voy a poner un clic derecho al final y le voy a decir que tenga una interpolación de movimiento. Y listo. Entonces mi nube va a hacer este recorrido hasta que se salga, digamos, ¿sí? Veamos. Ya, creo que ya va teniendo forma. Le voy a poner play y ya está. Si queremos que la nube dure menos tiempo, entonces ya podemos jugar con esto, ¿no? Por decir, quiero que vaya hasta cierto lugar y se detenga, entonces puedo hacer que se detenga en algún lugar y listo. De ahí en adelante lo puedo tener congelado, digamos, el movimiento, pero hay que aumentarle a eso más fotogramas claves, pero sin movimiento ya. A ver, volvamos a poner play o reproducir. Se diría que está un poco rápido. A ver, vamos a agarrar nuevamente el movimiento este y lo voy a trasladar un poco más lejos, a 80. Voy a mover todos a este mismo lugar. Estoy jalando solamente el punto, ¿no? De los puntos estáticos hay que jalar desde el último cuadrito hasta el final y listo. A ver, ahora veamos en reproducción normal. Play o reproducir y ya está. Ahora sí está más lento, ¿no? A ver, entonces vuelvo a preguntar. Estas cositas de ¿cómo se dice? Del movimiento, pero ya usando capas para especificar qué cosas se mueven, qué cosas no, o qué cosas se mueven diferenciadas de otras. ¿Se, se está entendiendo, se ha entendido más o menos cómo es esto? Sí, licenciado. Entendí.
Sí, Sí, Lisen. Lisen. Sí, Lisen. Lisen, una pregunta también tengo. Dicen, sí, se entiende, pero también tengo una pregunta. A ver, dime, ¿cuál es tu duda? Pero, ajá, dicen, de lo que, digamos, se puede también hacer, digamos, en esa aplicación, poner, que se llama, digamos, una foto, digamos, una portada, digamos, algo así, y se puede hacer con, digamos, una música promocionando algo. Claro, se puede. El Flash te admite también archivos de fotografía, GIFs, incluso vectoriales y de fotos como JPG. Entonces puedes poner la foto de fondo, no sé, o, o la foto como un elemento diferente y encima de eso empezar a poner nuevos elementos para que vayan nutriendo la idea que tengas de cómo vas a hacer tu animación, ¿no? Si se han dado cuenta, también tenemos que tener bien en claro cómo vamos a distribuir los cuadros de animación dentro de todo todo lo visible, y para eso tenemos para probar, ¿no? Tenemos el botón reproducir para saber cómo más o menos va a funcionar la animación. Es posible, entonces. Ah, y otro detalle, también es posible una vez que hayamos acabado la animación, convertirlo a un solo archivo. Puede ser de su propia, ¿cómo se dice? Un archivo que es de su propia característica del programa, en este caso el archivo que reproduce estas animaciones se llama, o bueno, tiene que ser activado por el programa Flash Player. Y este Flash Player es también de la misma empresa Flash, ¿no? Y también se puede exportar a otros tipos de formatos, ¿sí? Entonces por eso tenemos en la parte esta que está en el lado izquierdo de los menús, en archivo, junto con las opciones que dice nuevo, abrir, demás cosas, guardar, hay una opción que dice exportar. Entonces ahí es donde nosotros podemos convertir ya todo lo que hemos armado. Y como dice acá, ¿no? O sea, exportar imagen, o sea, podemos sacar una fotografía y llevarla a cualquier formato de fotografía. O también decir, ir a exportar película o exportar video. Entonces, podemos convertirlo en otros formatos que sean compatibles con otras cosas. Y si necesitamos trabajar el sonido puesto encima de esta animación, no sé, de forma más no sé, más detallada o más profesional el sonido, lo podemos convertir a un archivo estándar de video, así como un AVI, por ejemplo, y este AVI eh, ponerlo en otro programa donde ya no jugaríamos tanto con la animación, sino veríamos la sincronización del sonido o ver qué sonidos mezclar para determinada animación. Y eso se puede hacer con otros programas, así como, a ver, se me viene a la mente el Adobe Premiere, por ejemplo, que es un programa más para editar videos, ¿no? Pero tiene un montón de opciones para que podamos mezclar sonidos, añadir sonidos y hacer cortes y un montón de cosas con sonido. Y otro programa alterno puede ser el Vegas. Bueno, hay un montón de editores de video con los cuales se puede trabajar el sonido ya de manera mucho más profesional. Espero hayas respondido tu inquietud. Sí, Lisen. Gracias. Ya. Entonces, tenemos un montón de herramientas que vamos a seguir, ¿cómo se dice?, escudriñando, ¿no? En todo este proceso de animación. Y ahora sí les voy a dar las pautas de lo que ustedes van a tener como trabajo, pero esto no va a ser para este día miércoles, el siguiente creo que es el miércoles, ¿no? 19 va a ser para el lunes 20, ay, perdón, 24. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ustedes van a escoger
necesito que por lo menos haya 6 capas diferenciadas en la animación que van a hacer. Aquí hemos trabajado en esta que estamos viendo, 1, 2, 3, 4, 4 capas. Con 6 capas ya van a poder usar más elementos, ¿no? ¿Qué tal si en este caso de la animación, por ejemplo, mientras el sol, no sé, sale de entre las montañas, de un día más o menos nuboso, justo pasa un avión, entonces el avión sería otro elemento, ¿no? Que hay que diseñarlo. Y así ya serían, el avión más sería una capa 5, por decir. Y tal vez otra nube más que no se mueva a la misma velocidad que esta nube, entonces puede ser ya un elemento 6. Entonces, ¿qué les estaría pidiendo? De que tengamos que hacer de momento una animación simplificada nomás, cosa que los elementos que se muevan puedan moverse ¿cómo se diría? En trayectorias así, o lineales o semicirculares, pero simples como lo que estamos viendo nomás, y que los demás elementos tengan algo que ver dentro de esta idea de lo que estamos planteando de animación, ¿no? Entonces la animación que ustedes vayan a hacer, que no sea más de 150 cuadros, porque si no va a ser muy largo eh, y no vamos a poder ver todos los ejemplos que tenemos de todos los compañeros. Entonces una animación que sea de menos de 150 cuadros, ¿no? Ustedes tienen que ver cómo van a hacer la animación, ¿no? Aquí les he dado una idea de una animación, digamos, más naturalista, con elementos así como cerros, cielos, nubes, sol y eso. Entonces, la animación tiene que ser así. A ver, a ver. Me gustaría saber si en este momento a ustedes se les ocurre algún tipo de animación que puedan hacer, ya habiendo visto esto que hemos hecho inicialmente. Me gustaría saber ustedes cómo plantearían su animación. A ver, eso me gustaría escucharles ahorita. ¿Qué se les ocurre o qué se les viene a la cabeza? A ver, y así vemos cómo improvisarían una idea de animación. O sea, me pueden comentar, a ver, vamos a ir en orden, por ejemplo, según la distribución que tengo. Por ejemplo, Joan Víctor Fernández, ¿no? Sí. A ver si estás atento, nos puedes compartir cómo sería una idea que se te ocurra ya nomás, pero de animación. Creo que no está atento. A ver, le pregunto lo mismo a Álvaro Américo. Tú, tú como, ¿qué se te ocurre que pudieras hacer como idea de animación en este momento? Así Con los cortito. ejemplos que nos está dando, ¿ah? Sí, más o menos así. A ver, ¿cómo se Eh, te ocurre hacer una animación? ¿Cómo se te ocurriría, mejor dicho? am, am, puede ser que se llama que, digamos, ponga ahí, digamos, nube y el sol primero, y las montañas un poco más abajo con el fondo café y con, digamos, si se puede hacer una persona que, digamos, está caminando noche y día, Ah, algo claro. así. Sí, está bien, perfecto. Eso es, pero basándote en la idea que yo había puesto, ¿no? De sol, montañas, no sé. Sí, sí. Está bien, está perfecto. Pero ya para cuando vayan a hacer ustedes sus propias animaciones, tiene que ser ya una idea diferente de la que les he dado como ejemplo, ¿no?
Ujú. Ya. A ver, lo mismo le pregunto a Sánchez Alexandro. ¿Qué se te ocurre como primera idea de animación, digamos así, cortita y simplificada? Buenas noches, Lice. Bueno, a mí se me ocurre, bueno, hay una escena de un juego que a mí me gusta que es simple, entonces como que se puede realizar así en Flash y sería la caída de una bomba atómica. Un misil cayendo, explotando y formando un hongo nuclear. Ah, genial. Sí, sí, aunque en ahí ya vas a tener que jugar con elementos de velocidad, ¿no? Por ejemplo, justo cuando el misil caiga, por ejemplo, tiene que ser muy rápida la acción de elementos, así como que aparezca su hongo nuclear, no sé, cosas de ese estilo. Pero sí me parece interesante la idea. Entonces, de aquí, digamos, como hemos visto ideas simplificadas todavía, ¿no? Veamos cómo trasladar esas ideas simplificadas inicialmente al programa y luego los vamos a ir volviendo cada vez más complejas. A ver, la misma pregunta para Mújica, Carla. ¿Qué más o menos se te ocurre así como idea inmediata de lo que tú quisieras plantear como un cortito de animación? Buenas noches, Lice. Podría ser también una persona como jugando básquet, que el balón rebote de arriba hacia abajo y llegue al cesto. Claro, 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 es igual válida la idea, ¿no? Si es un balón, entonces, bueno, tendrías que jugar con la trayectoria de una esfera, ¿no? Y si quieres hacerlo más, no sé, con más detalles de cómo el balón se, digamos, se pone flexible mientras choca con el suelo, por ejemplo, es que el balón ya no conserva su estado de círculo, ¿no? Sino cuando choca se vuelve un poco más ovalado y después al rebotar, digamos, vuelve a recuperar su forma y tal vez detalles de ese tipo, además de ver el fondo de, no lo sé, tableros, un lugar donde están jugando, demás cosas. Sí, sí, claro, es válida la idea. A ver, la misma pregunta para Espinosa Bernal Saraí, sí. Buenas noches, licenciado. Se me ocurrió una idea más o menos inspirada en los movimientos de los peces cuando están en una pecera, algo por el estilo, hacer una animación. Ya, en este caso, la animación del agua, bueno, no sé cuántos peces pondrás, que se vayan moviendo, ahí tal vez vas a tener que jugar con no solo el movimiento de los peces que se vean así sólidos, ¿no? Tal vez tendrían que mover una aleta o algo así. Sí, me Sí, parece. justamente eso. Sí, sí, está perfecta la idea. A ver, aquí igual le pregunto a Misiel Paula Bacera, ¿cuál es tu primera idea que se te ocurre? Buenas noches, licenciado. No sé si han visto el juego de Angry Birds. Se trata de unos pajaritos que son lanzados con un resorte y van volando sobre el aire y luego golpean objetos, ¿no? O rompen alguna estructura. Algo así yo también quería hacer, ¿no? Eh, mm, Como lanzar un personaje o personalizar también un pajarito y que vuele y que se lo lance de una resortera tal vez y que lo destruya alguna estructura o sí, o que se choque con alguna estructura. Esa era la primera idea que se me cruzó por la mente. Ya, está bien, está perfecto, sí, 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 yo creo que la mayoría ha visto o jugado el Angry Birds, incluso hay una película, ¿no? Sí, es interesante lo simplificado de sus figuritas, que son pajaritos, ¿no? Que son lanzados, así como decías, por una resortera. Pero igual es válida la idea también.
A ver, la misma pregunta para Cristian Kisber. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo estaba pensando más en una mesa y que esté cayendo una pelotita o algo así, rebotando. Y otra también estaba pensando en un impacto de una pelea o algo así. No sé, es un poco complicado, lo estoy viendo. No sé, esa es una idea. Claro, claro. Digamos, lo que estamos viendo ahorita es qué es lo que se te ocurre, ¿no? O sea, hemos visto, esto puede hacer el programa, entonces me ocurre que puede hacer esto, ¿sí? Y de ahí es que vamos a ver en un momento cómo vamos a ir puliendo esas ideas, esas primeras ideas que están teniendo, para luego pasarlas y que sean ideas que sí funcionan en el programa y que se pueden hacer, ¿no? Porque puede haber ideas que sean muy, muy geniales, pero que sean un poco, que sean un poco más complejas de hacerse. Entonces, esa es la siguiente fase de empezar a idear algo. A ver, la pregunta igual para Samara Astorga, ¿qué se te ocurre como primera idea de animación? Dicen, sería como el amanecer, algo así, el movimiento de las nubes y todo eso. Esa sería la primera. Y la segunda sería basado en el juego Metal Slug. No sé si es que lo he jugado. Son soldaditos, su forma de caminar con el arma y cómo pelean con los zombies, si no me equivoco. Ah, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí he visto el jueguito, es muy interesante. Y bueno, esa idea me parece muy, muy, muy genial, pero para realizarla y llevar al programa ya no es tan simplificada, digamos, porque vas a tener que diseñar los soldaditos, vas a tener que diseñar los movimientos de cómo los pies, digamos, van moviéndose. Y si simulas los disparos, también hay que ver cómo cuando dispara, no sé, un proyectil o algo, qué pasa con el arma que dispara, ¿no? O sea, tiene también algún movimiento. Y después también los otros personajes, así como los enemigos, diremos, que igual hay que diseñarlos. Pero como primera idea está genial, así. Entonces, le preguntamos lo mismo a Barco Medrano. Buenas noches, licenciado. Bueno, estaba pensando en hacer algo como una persona que está haciendo unos movimientos simples, pero parecidos al baile. Voy a ir pensando en qué hacer para que se pueda llevar al programa y que sea más fácil hacerlo. Ahí, sí, sí, está bien, está perfecta la idea. Pero me decías unos personajes como si estuvieran bailando, entonces el baile ya tiene que ver con algún tipo de ritmo o, o- o interacciones constantes, ¿no? Y para que alguien baile vas a tener que pensar en qué más va a mover mientras baila. Puede ser que mueva los pies, las manos, no sé, las expresiones. Y también los fondos, ¿no? O sea, cómo va a ser tu fondo, va a ser una casa, tal vez un ambiente de movimiento, un escenario, no sé. Pero igual son válidas todas las ideas de inicio. Son ideas, ¿no? O sea, toda creación nace de una idea. A ver, Camila, Berenice, la misma pregunta. Bueno, yo tengo dos ideas. La primera sería de tal vez una mariposa volando hacia el atardecer, pero primero sería de cerca y luego que poco a poco se vaya más pequeño para dar ilusión. Después, mi segunda idea es de, bueno, cuando el gatito generalmente juega como con unas pipitas, primero hace movimientos lentos, otras veces rápidos. Entonces, pensar en- ¿Ya? Igual, todas las ideas, como dije antes, son válidas, ¿no? Entonces, nos vamos a basar ahora en esas primeras ideas que han tenido. Lo bueno, lo interesante de las ideas es que son modificables o son, ¿cómo se diría?
podemos aumentar cosas a las ideas o disminuirlas, por ejemplo, y tenemos que ver su factibilidad, ¿no? O sea, cuánto nos va a costar fabricar estas ideas para, eh, en este ejercicio que vamos a hacer, cuánto nos va a costar hacer la idea hasta el lunes, ¿qué fecha había dicho? Hasta el lunes 24. Entonces, como vamos a tener una clase también el día miércoles, ahí vamos a aprender otras cositas y eso más se pueden aumentar. Esos otros detalles más los podemos aumentar a esas ideas que estamos trabajando, porque para hacer las ideas, lo que yo les voy a recomendar es que siempre piensen primero en cómo van a usar los fondos que van a tener, en donde van a tener que ver sus ideas, ¿no? El trabajo de sus ideas. Por decir, a ver, aludiendo al último ejemplo que nos decía Camila, de que puede ser una mariposa, ¿no? Si va a ser el personaje, digamos, que se va a mover la mariposa, ¿en dónde se va a mover? Puede ser una idea de jardín, puede ser, no sé, una pradera, puede ser una casa, puede ser solamente unas plantas o algo así, o unas plantas y cerros. Entonces, por eso es que yo les planteo que nuestras animaciones tengan unas 6 capas mínimamente, ¿sí? Y de esas 6 capas, ustedes ya tienen que escoger cuáles capas van a ser referidas a sus fondos estáticos, por ejemplo, como lo que hemos visto en lo que hemos hecho hoy, ¿no? Por ejemplo, los cerros no se van a mover porque los cerros siempre van a estar estáticos, a no ser que hagamos una idea de movimiento de una cámara, pero que ya le aumentaría más complejidad a la animación. Entonces, si se dan cuenta, todos esos detalles tienen que analizarlos y de ahí es que vamos a empezar a construir, en base a sus ideas, vamos a empezar a construir, se diría, las ideas mejoradas, pero ya aptas para la animación. Entonces, el ejercicio ya está dado, ¿no? También lo voy a escribir lo que estamos quedando ahora en el Classroom para que los recuerde. Y es lo siguiente, vuelvo a repetir. Tenemos que crear una idea simple de animación que tenga un mínimo de 6 capas. Ya hemos visto cómo son ya hemos visto cómo crear las capas, más o menos cómo manipularlas para que estén capas encima unas de otras o al medio, no sé. Y según esas capas que fabriquemos, tenemos que crear la animación de tal forma que sea una animación simplificada, decía, ¿no? Todavía no vamos a crear cosas complejas. A ver, lo complejo en este caso sería que hagamos, por ejemplo, los pies de una persona caminando y que se vea que los pies van adelante, atrás, así, eso ya estaría dentro de lo complejo, digamos. Entonces, lo simplificado sería de momento usar formas simplificadas también, así como círculos, cuadrados o combinación de ellos, cosa que podamos conseguir las ideas que estamos queriendo trabajar y, y tenemos que ir indagando en el programa cómo podemos conseguir los movimientos de tal forma que apliquemos lo que hemos visto de lo que el programa le llama como interpolación de movimiento. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando. Y el día miércoles vamos a ver qué nuevas dificultades han visto en el programa, porque seguramente de las ideas que ustedes están teniendo, ya en el momento de aplicarlas, van a surgir nuevas preguntas, nuevas interrogantes o algunas cosas
que tal vez haya que hacerlas de otra forma. Entonces eso lo vamos a compartir el día miércoles y vamos a ver digamos, otras formas de volver más complejas estos tipos de animaciones en base a lo que ustedes también estén haciendo. Y por si acaso van a ver que desde la primera idea que han tenido, porque yo los he sorprendido, ¿no? Al preguntarles cómo es su primera idea de una animación corta. Entonces van a ver que de esta primera idea que ustedes han tenido, hasta que consigan la última idea ya plasmada en el programa y funcionando, digamos, pueden haber habido un montón de cambios, adaptaciones y otras cosas. Y ese es precisamente el ejercicio al cual yo quiero que le fortalezcan, porque eso les va a ayudar en harto, no solo en cuestiones de animación, ¿no? También en las cosas del diseño que seguramente ya han ido practicando. Ya. Entonces, se entiende el ejercicio, ¿no? Sí, Lice. Le hice una pregunta. ¿Se puede colocar imágenes así JPG o PNG o el programa no lo acepta? Sí, el programa ya acepta JPGs. Entonces es crear una capa y arrastrar, digamos, tu JPG encima del programa y ya lo acepta. Ah, ya, Lice. Muchas gracias. Ya, entonces han visto más o menos qué recursos podemos usar y, y con esta premisa que les estoy, ¿cómo se dice? Planteando, entonces vamos a empezar a hacer esas ideas de animación. ¿Está bien? Está bien, Lice. Sí, Lice. Ya. Entonces vamos a reencontrarnos el día el miércoles, este miércoles que viene. Y hasta ahí ya ustedes van a poder ver cómo les ha ido con sus primeras, no sé, con lo primero que han podido avanzar. Y después, ya para el lunes, lo tenemos que tener acabado esta idea de animación, ¿no? Entonces, el reencuentro va a ser el día miércoles. Y hasta ahí, a ver, sigan madurando la idea que han tenido ahora y que nos han compartido. Y vamos a ir viendo cómo las ideas van mejorándose. Otro detalle en las ideas que hemos visto, y como parte también del trabajo que vamos a hacer es, les había dicho, ¿no? Que la extensión en tiempo sea menor de 150 cuadros. Si alguien ha tenido una idea que es más o menos larguita, entonces tendría que ver la forma de acortar esa idea en tiempo, ¿no? Cosa que pueda entrar toda la animación en ese pedacito de 150 cuadritos. Entonces, con esa aclaración más, nos despedimos de esta clase y el reencuentro va a ser el día miércoles. Entonces, estén atentos a las instrucciones también que os voy a dar de esta tareita en el Classroom. De todos modos, va a ser algo parecido a lo que también les he dicho. Entonces, el reencuentro el miércoles. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Luego, Lisa. Licenciado.